El episcopado comparte y celebra la decisión de la Corte Constitucional sobre adopción de parejas gay. Gobierno acata fallo de la Corte Constitucional, pero asegura que el debate sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo debe continuar. Representantes de la comunidad gay rechazan fallo de la Corte Constitucional y dicen que fueron condenados a tener hijos biológicamente. Como un triunfo ciudadano acoge la senadora Vivian Morales, promotora del referendo contra la adopción por parte de parejas gay. ¿Cómo recibe el país en las redes sociales la decisión de la Corte Constitucional? Choque interno en el Consejo Superior de la Judicatura. El presidente Juan Manuel Santos revela que hay 13.000 procesos entre iniciados y por iniciar en la Fiscalía contra no combatientes del conflicto armado. Ministro de Minas asegura que no habrá incrementos en las tarifas de gas. Además garantiza que habrá abastecimiento en los próximos 15 años. Decretan liquidación de las sociedades del Fondo Premium y anuncian la venta de los bienes de los responsables del descalabro bursátil. Macabra confesión de alias El Enano sobre asesinato de 4 menores en Florencia, Caquetá. Un juez de los Estados Unidos profirió hoy la condena más alta por el caso del exagente de la DEA James Terry Watson asesinado en la ciudad de Bogotá. Edwin Gerardo Figueroa pagará 30 años de prisión. Todo sobre el juego Colo-Colo Mineiro, rivales de Santa Fe esta noche en Chile. Victorioso regreso del Santa Fe, pero tenemos pies sobre la tierra. Costas. La seguridad, la apariencia física, la estabilidad económica. ¿Cuál es la mayor preocupación de los colombianos? Lo hablaremos al final de la emisión desde Cine Colombia, ya en la carrera por los Oscar. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. Comienza la lucha por la rectoría de la Universidad Nacional. 2. La Alianza Verde escoge triunvirato para decidir sobre el candidato a la alcaldía. 3. Petición internacional al ministro de Hacienda. Y tengo ñapa. Surge el primer gran candidato para la Fiscalía General de la Nación. 1, 2, 3 y mi ñapa candidata al cierre. Buenas noches. La Corte Constitucional anunció esta noche que las parejas del mismo sexo no podrán adoptar hijos, excepto que uno de los dos sea el padre o la madre biológica del niño o la niña en situación de adopción. La Iglesia Católica reaccionó favorablemente con la decisión de los magistrados. Con un mensaje en su cuenta de Twitter, la Corte Constitucional anunció esta noche el sentido del fallo esperado por los sectores sociales, políticos, religiosos y naturalmente la comunidad gay. Las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente, informaron los magistrados en una decisión que fue recibida con satisfacción por la Iglesia Católica. Nosotros incuestionablemente que compartimos y nos alegramos por una decisión que sobre todo protege y defiende los derechos prevalentes y el bienestar de los niños. Para la Iglesia aquí nadie ganó, nadie perdió. Aquí no hay vencedores ni vencidos. En Colombia hay suficientes divisiones, suficientes conflictos. La Iglesia propone un mensaje de verdad, un mensaje que es el mensaje del Evangelio sobre la familia. Además advierte que no hay persecución a los homosexuales. El episcopado colombiano ha condenado en reiteradas ocasiones cualquier eventual acto de violencia o de discriminación hacia la comunidad LGTBI. También el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, exaltó desde Tunja la decisión constitucional. Es positivo que no hayan tomado una decisión general para todos los niños y también para todas las parejas del mismo sexo, sino que restringieron a este caso particular. De manera que esa posición pues la seguiremos defendiendo y ojalá pues en el futuro se recapacite para hacer plena justicia a los niños. La Corte Constitucional anunciará mañana oficialmente el contenido del histórico fallo que dejó inconforme a la comunidad gay. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el gobierno acata el fallo de la Corte Constitucional, pero advirtió que el debate sobre la adopción por parte de las parejas del mismo sexo debe continuar. Cristo reiteró que el gobierno respeta la decisión. Nosotros respetamos y acatamos esa decisión de la Corte Constitucional que se ha adoptado hoy por las mayorías de la Corte. Creo que en ese tribunal constitucional claramente hay dos posiciones
distintas. Sin embargo, dijo que el debate se mantendrá y que es importante que llegue al legislativo por la democracia del país y de manera abierta y franca. Todos estos debates son muy importantes, que por la democracia de este país, por la sociedad, se den en el Congreso, en un tono de respeto, con una actitud constructiva de mirar cómo garantizamos derechos a la igualdad. Respecto al referendo que promueve la senadora Vivian Morales, dijo que respeta su posición pero que no la comparte, pues el país debe avanzar hacia la no discriminación de parejas del mismo sexo. El abogado y representante de la comunidad gay, Germán Rincón Perfetti, dijo que el fallo de la Corte Constitucional no solo frena la adopción por parte de parejas del mismo sexo, sino que además condena a la comunidad gay a tener hijos biológicos. El abogado y representante de la comunidad gay criticó el fallo de la Corte Constitucional y aseguró que perdieron los niños y niñas quienes se encuentran esperando a ser adoptados. Y que están en el bienestar familiar y que merecen una adopción. Agregó que solo tienen una alternativa quienes deseen ser padres. Nos condenó a únicamente seguir teniendo hijos biológicos como los hemos tenido de muchísima forma y mantener o una doble vida de heterosexual en el día y homosexual en lo privado, o conseguir mujeres con las cuales podamos tener hijos biológicos. Para el abogado se violaron los derechos de las parejas homosexuales. La decisión de hoy es un freno, es decir, la Corte no continuó en esta política garantista y proteccionista de los derechos humanos. Finalmente indicó que esperan conocer nuevos casos que puedan ser analizados por la Corte Constitucional. La senadora liberal Vivian Morales, promotora del referendo contra la adopción de parejas gay, celebró la decisión de la Corte Constitucional y señaló que el fallo acoge su petición para que los derechos de los niños prevalezcan sobre los de los adultos. La senadora Vivian Morales celebró la decisión de la Corte que no permite la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Para la congresista liberal se adoptaron las 3 disposiciones que ella pide en el referendo que promueve contra esta posibilidad. Primero, de que la familia que establece el artículo 42 a la que se le da especial protección es la de hombre y mujer. Segundo, que no existe el derecho a adoptar. Y tercero, que la protección de los niños prima sobre cualquier interés de los adultos. El triunfo, dice, es para los cientos de ciudadanos que la apoyaron en la promoción de su consulta popular. Por ahora nos declaramos muy satisfechos con la decisión de la Corte. La senadora indica que evaluará si sigue adelante con el referendo porque la decisión es de los 236 ciudadanos que la respaldaron en la iniciativa. ¿Y cómo recibe el país este fallo de la Corte Constitucional? Alejandra, buenas noches. ¿Qué opinan los colombianos a esta hora sobre esta importante decisión? Buenas noches, María Andrea, Inés María. Tras el anuncio a través de Twitter de la decisión de la Corte Constitucional de negarle a las parejas del mismo sexo la posibilidad de adoptar, excepto en los casos en el que el menor sea hijo biológico de uno de los integrantes de la pareja, le preguntamos a ustedes, los seguidores de nuestras redes sociales, qué opinan de la posición fijada por la Corte Constitucional sobre la adopción por parte de las parejas homosexuales. Y esto es lo que contestan algunos colombianos a esta hora. @Rafuchis dice que se perdió una oportunidad en favor de la igualdad y de cientos de niños que esperan por una familia. @Expreso Opinión dice, es que no se debatía un derecho gay, prevalecen los derechos de los niños. @Joan_Giraldo. En un verdadero Estado de Derecho, los derechos no se limitan. Aún vivimos en un país dominado por godos. @Robert Danilo dice, la posición no fue tomada con respecto a la información que pidieron a las diferentes instituciones. @Figueroa William, un fallo basado en nuestros prejuicios y que no toma en cuenta modelos exitosos en el exterior de adopción por parejas del mismo sexo. Y @Oscar Ardila dice, más adelante habrá que replantear el tema de la adopción, falta socializar y educar. Por el momento estoy de acuerdo con el fallo. Antes del fallo de la Corte Constitucional, estas eran las tendencias en Colombia en Twitter. Sí a la adopción igualitaria con 57.000 trinos, no a la adopción igualitaria con 24.000 trinos y adopción papá y mamá con 19.000 trinos. Luego de la decisión de la Corte Constitucional, las tendencias... Los colombianos siguieron manteniendo en tendencia el hashtag sí a la adopción igualitaria, 73.000 trinos. Y volvieron tendencia, Colombia no se rinde, con más de 200.000 menciones y retweets. A ustedes los invitamos a participar diariamente de nuestro tema del día en @CMI La Noticia en Twitter y también en nuestra fanpage de Facebook que nos encuentran como cmi.com.co. Buenas noches.
Estalla choque al interior del Consejo de la Judicatura, mientras el magistrado Néstor Correa confirmó la denuncia sobre la realización del lobby en el Congreso para evitar la eliminación de la Judicatura. Su colega, el magistrado Wilson Ruiz, dijo que lo que estaban haciendo era una legítima defensa de la institución. En sala plena de la Judicatura, los magistrados expresaron su preocupación por la eventual desaparición de ese tribunal por parte del Congreso. Por eso llegaron a un acuerdo. El Consejo Superior aprobó ir a hacer presencia en el Congreso. Y lobby y cabildeo. El tema se sometió a votación y perdí 8-1. Correa fue el único disidente. No es acorde con la magistratura, con la dignidad del cargo, uno ir al Congreso y pararse en un corredor a esperar que salga o pase por ahí un congresista para pedirle el favor que lo acompañe con el voto para que no nos suprima. El presidente de la Judicatura dijo que lo que se aprobó en sala plena fue la defensa de la institución, más no un lobby en el Congreso. Cada miembro de la institución acordó que iba a defender la institución. Lo que no se acordó es que se fueran a hacer reuniones clandestinas, ni mucho menos ofrecer cargos o burocracia para evitar la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. El presidente de la Judicatura desconoció que sus compañeros estén haciendo reuniones clandestinas con congresistas. El presidente Juan Manuel Santos indicó que existen 13.000 procesos en la Fiscalía contra no combatientes vinculados con el conflicto armado de una u otra forma. El jefe de Estado hizo la revelación tras respaldar nuevamente la propuesta del expresidente César Gaviria sobre la aplicación de una justicia transicional para todos los actores relacionados con el conflicto. Durante la celebración de los 23 años de Bancoldex, el presidente se volvió a referir a la propuesta del exmandatario César Gaviria sobre una justicia transicional para todos. Dijo que es razonable y práctico ampliarlo a los otros colombianos que han participado de una u otra forma en el conflicto armado. Hay más de 13.000 procesos iniciados o por iniciarse contra los llamados no combatientes. Y eso para la justicia, para la impunidad y para el país, pues tiene un costo altísimo si lo dejamos así. El mandatario dijo que no solamente es importante cerrar el capítulo FARC militares. ¿Qué haría un ganadero que financió unos paramilitares? Pues ir y decir, eso es cierto, yo di esta plata y yo estoy dispuesto a decir la verdad, ya con verdad y reparación, por ejemplo. Y yo voy a dar una plata para reparar el daño que causé. El jefe de Estado asegura esto basado en informaciones y testimonios que han entregado paramilitares a la Fiscalía sobre empresas nacionales y extranjeras que han ayudado a financiar el conflicto armado. Las autoridades revelaron un video en el que Enderson Carrillo Ordóñez, alias Chencho, confiesa a las autoridades cómo se planeó y se llevó a cabo el crimen de 4 menores de edad en el departamento de Caquetá. Desde su captura, Henderson Carrillo Moreno, alias Chencho, no ha terminado de entregar detalles del múltiple homicidio a los investigadores. En su confesión ha dicho que acompañó al sicario Christopher Chávez, alias Desalmado, al lugar del crimen con la intención de asustar a la familia Vanegas Grimaldo y que incluso le sugirió no asesinar a los 4 menores. Una vez cometido el crimen trató de desviar la atención atribuyéndolo a la guerrilla de las FARC, pero su falta de estudio lo llevó a cometer un error, colocando tan solo las letras FAC. En sus declaraciones ha comprometido a Luzmila Artunduaga como la autora intelectual de este crimen, así como a otros implicados. Este sicario también le hizo un mapa a los investigadores de la DIJÍN del lugar exacto donde supuestamente se encuentra el arma del crimen. Además los acompañó al lugar y se ve claramente montado en una motocicleta, simulando cómo lanzó desde el puente que atraviesa el río Hacha. Los aportes de alias Chencho a la investigación han sido valiosos y en los próximos días serán proferidas 2 nuevas órdenes de captura, mientras se continúa tras la pista de Jainer Urueña, el 6º implicado en este crimen. Como cobarde calificó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, una emboscada realizada por guerrilleros del ELN y el EPL en norte de Santander y que cobró la vida de 2 policías. Y que me oigan los cobardes que hicieron esto. ¡Cobardes! Eso es lo que son. ¿Cómo es posible que llaman a la policía para que atienda un homicidio? Así se refirió el ministro de Defensa a la emboscada en la que el intendente Alexander Lobo Rodríguez y el patrullero Andrés Enrique Rayo perdieron la vida. La emboscada atendida por el ELN y el EPL ocurrió en la vereda Chircas, en la vía Ocaña-San Calixto, y dejó otros 3 uniformados heridos. La trampa fue una llamada a la policía en la que reportaban un muerto en la zona. Algunos metros considerables antes de llegar al lugar en donde aparecía esta persona asesinada, fueron objeto de una emboscada de las unidades de la Policía Nacional. En esta emboscada, que se produjo con artefactos explosivos, con disparos de fusil,
Por estos hechos fue convocado un consejo de seguridad en el municipio de Ocaña, donde se encuentra desde esta tarde el director de la policía. La justicia estadounidense condenó hoy a 30 años de cárcel a Edwin Figueroa, uno de los implicados en la muerte del agente de la DEA James Watson en Bogotá durante un asalto por la modalidad del paseo millonario. Informe de nuestro corresponsal en Washington, Jaime Moreno. El juez Bruce Lee de la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia profirió hoy la condena más alta por el caso del asesinato del exagente de la DEA James Henry Watson en la ciudad de Bogotá. La condena inicial que había solicitado la Fiscalía contra Edwin Gerardo Figueroa era de 50 años, pero el juez Bruce Lee consideró que era excesiva y la redujo a 30 años de prisión. Durante la audiencia, Figueroa le pidió excusas a la familia de Terry Watson y en medio del llanto dijo que se sentía absolutamente arrepentido de lo sucedido. La respuesta de la madre de Terry Watson fue contundente y mirándolo a los ojos le dijo: "No siento compasión por usted y ojalá nunca vuelva a ver a su familia". Edwin Gerardo Figueroa fue la persona que abordó el taxi en el asiento trasero junto con alias Payaso y le aplicó descargas eléctricas a Terry Watson para obligarlo a que entregara sus objetos personales y dinero. El otro condenado hoy fue Wilson Peralta Bocachica, la persona que limpió el vehículo e intentó desaparecer las pruebas. Su condena fue tan solo de 40 meses porque la defensa logró demostrar que él no estaba vinculado directamente con el crimen. Just cleaned the car. He knew what he was cleaning, obviously. It came to light in discussions with other taxi drivers, as well as from news coverage, putting two and two together, obviously, that it was that taxi cab where Agent Watson had been killed. And as I said in court this morning, at that point, Mr. Peralta was very desperate and very frightened, and he thought, as was the case, that he would be implicated, that he was left holding the evidence of the crime, and that it would appear that he was the person who had done the killing. En este momento ya son 5 los condenados, todos ellos se sometieron a sentencia anticipada. Los 3 primeros condenados fueron Julio Steven Gracia a 27 años de cárcel, Héctor López a 25 años y Andrés Oviedo a 20 años. Para cerrar este caso solamente faltan las condenas de Javier Bello alias Payaso y Fabián Valdés. Ellos fueron las personas que apuñalaron al exagente de la DEA James Henry Watson en la ciudad de Bogotá y se espera que la condena que profiera el juez Bruce Lee sea la más alta de todas. Para CMI, Jaime Moreno. Más de 800 operaciones aéreas se reprogramaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá como consecuencia de las condiciones meteorológicas que se registran en la sabana. Para hoy se reprogramaron 815 operaciones aéreas desde el aeropuerto El Dorado de la capital del país, como consecuencia de los llamados vientos de cola que se registraron en las pistas de la terminal aérea. En gran parte de la tarde y en la noche de este miércoles se sumaron las malas condiciones meteorológicas con precipitaciones en las aproximaciones al aeropuerto. La mayoría de los usuarios se vieron afectados con los retrasos de los vuelos a nivel nacional. La Aeronáutica Civil trabaja en agilizar la programación de los vuelos. En cámaras aficionadas quedó registrada la emergencia que se vivió en Medellín luego que un tubo madre del acueducto se rompiera en la zona del poblado donde se adelantan obras de valorización. Los organismos de socorro que atendieron la situación debieron cerrar las vías aledañas debido a la inundación. Varios parqueaderos ubicados en sótanos quedaron inundados debido a la fuerza del agua que alcanzó varios metros de altura. La alcaldía señaló que el contratista encargado de las obras ya empezó la evaluación de los daños generados por la fuga de agua. El ministro de Minas, Tomás González, aseguró que no habrá incremento en las tarifas de gas, como lo advierte la Asociación Colombiana del Petróleo. El funcionario sostuvo que hay abastecimiento suficiente para los próximos 15 años. De esta manera, el Gobierno Nacional desvirtúa a la Asociación Colombiana del Petróleo al señalar que el país es autosuficiente y tiene reservas de gas para los próximos 15 años, lo que no generará aumento en los precios. Con la planta de importación, con los recursos que tenemos de los campos que se deben tener producción, debemos tener tranquilidad para pasar estos 4 años de gobierno. Este es un tema que revisamos siempre todos los años, pero lo que les digo, con la oferta de gas que estamos viendo que podría haber más la planta de rasificación, debemos poder tener la holgura para atender la demanda. Para Francisco Lloreda de la ACP, Colombia pasará de producir 1.200 millones de pies cúbicos de gas a 1.000 millones de pies cúbicos a partir del 2018. Es decir, que se tendrá un déficit de más de 190 millones para una reducción del 16%. Pero esa autosuficiencia puede perderse a partir del año 2018 en Colombia entera y a partir del año 2017 para la costa atlántica. El presidente de la ACP advierte que el panorama obligará a las importaciones de gas que generan un incremento para los usuarios afectando a más de 7 millones de hogares. Para el 2021 el déficit aumentará a los 345 millones de pies cúbicos. Ahí todos vamos a ver perjudicados, se van a ver perjudicadas las térmicas, los industriales
Y algo que es muy importante, más de 7 millones de hogares colombianos. Naturgas controvierte con las cifras al señalar que hay garantías en materia de abastecimiento de gas con la puesta en marcha de un gasoducto a finales de 2015. A corto plazo no hay ningún problema, inclusive en el interior del país tenemos gas sobrante. Las inversiones del sector privado están en marcha en empresas como Pacific, Canacol y Ocol, además de nuevos jugadores en el mercado que se hicieron a contratos de la ANH. El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, ordenó la liquidación de 28 sociedades de los promotores del Fondo Premium. Rentafolio Bursátil y Financiero, SAS y otras sociedades más entraron a liquidación judicial. Que cobija además el patrimonio de 31 personas naturales. El inventario inicial muestra activos por 516.837 millones de pesos, pero el 50%, es decir, 281.698 millones de pesos, son de difícil recuperación. El liquidador asume la obligación de convertir en dinero los activos de la compañía para los pagos a los acreedores. Existen las acciones en el Azul y Blanco, Millonario Fútbol Club, acciones de Fabricato. De acuerdo con la superintendencia, los intervenidos han presentado más de 400 recursos buscando dilatar el proceso liquidatorio. La alcaldía de Bogotá afirmó que el cobro de una sobretasa a los usuarios de parqueaderos incluido en el Plan Nacional de Desarrollo sería usada para la futura operación del metro de la ciudad. El cobro obligatorio rondaría los 3.600 pesos. La sobretasa a los parqueaderos tendrá que ser avalada por el Consejo una vez se apruebe en el plan de desarrollo. Para el distrito se suma los cobros por congestión y el parqueo en vía como alternativas para financiar el proyecto metro. Esto no está diseñado para financiar construcción del sistema, es para financiar la operación del sistema. El cobro adicional a quien use parqueadero sería equivalente a 2 pasajes de transporte público, cerca de 3.600 pesos. Planeación Nacional afirmó que no se trata de un impuesto y que su implementación depende de los gobiernos locales. Y los estamos volviendo sostenibles, habilitando la posibilidad de que se subsidie el transporte público en Colombia. Justamente hoy el Consejo de Bogotá aprobó en segundo debate un proyecto que obliga también a los parqueaderos a responder por daños y robos en vehículos que estén en sus instalaciones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. Tras la caída del Dow Jones en Estados Unidos, después de conocerse en datos peor de lo esperado en esa economía, el índice Colcap avanzó 0,05%. La acción preferencial de Carvajal Empaques fue la más valorizada, subió 1%. La acción de BBVA Colombia fue la más desvalorizada, cayó 6,06%. La acción preferencial de Bancolombia fue la más transada, hoy movió 34.070 millones de pesos. Mañana, el mercado estará atento a las peticiones de subsidio por desempleo en los Estados Unidos y al dato de confianza al consumidor de la agencia Bloomberg. El precio del dólar ganó 13 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar peso que regirá para mañana jueves será de 2.429 pesos con 71 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.240 pesos y lo venden en 2.280. Un euro cuesta 2.745 pesos con 57 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $1,52. La libra de azúcar en el mercado internacional cerró en 15,09 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $52,14. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.190 pesos. Y hace un rato nomás regresó Santa Fe a Bogotá. Ya volvemos. Birdman es uno de los largometrajes que compite en la categoría de mejor película en los premios Oscar. Después de comerciales desde Gran Estación en Cine Colombia, discutiremos por qué es una fuerte candidata a llevarse la estatuilla. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Cine Colombia del Centro Comercial Gran Estación. Más adelante les cuento por qué. Si algo tenemos en común todos los seres humanos son las preocupaciones, ya sean de índole emocional, material, físico. En el Reino Unido, un estudio enumeró las 10 preocupaciones más comunes entre su gente. Nosotros quisimos aterrizarlo a Colombia. El Centro Médico Benenden encuestó a 2.000 personas del Reino Unido, hallando que sus principales preocupaciones son, en primer lugar, el sobrepeso, en segundo, envejecer, en tercero, el futuro económico. Causa curiosidad ver que los primeros lugares los ocupan aspectos relacionados con el físico. Esto contrasta con los resultados obtenidos en Colombia. Con el Centro Nacional de Consultoría preguntamos en el país a hombres y mujeres, de estas cosas, ¿cuál es la que más le preocupa a usted?
En el primer lugar de las preocupaciones de los colombianos está la seguridad, con un 34,3%. La seguridad, porque si no tenemos seguridad, pues no puedo pensar en estabilidad, en dieta, en deudas, ni nada. En segundo lugar, la situación económica, con el 18,3%. El futuro económico, evidentemente, garantizar una estabilidad futuro. El tercer puesto lo ocupa la estabilidad laboral, con un 15%. Le siguen las deudas económicas, con el 13,7%. Las deudas, ¿no? Que no nos vayan a coger mucha ventaja. En el quinto lugar aparece el sobrepeso, con el 7%. El sobrepeso y el envejecer. Lo importante es que las preocupaciones no tomen más lugar en nuestra mente de lo que deben. ¿Qué tanto somos capaces de tener estrategias individuales que nos permitan controlar tanto esos niveles de incertidumbre que cada día tenemos, que tenemos cambios mucho más rápidos y que tenemos que adaptarnos rápidamente a los cambios sociales, tecnológicos que se encuentran hoy en día? Impresoras Epson con EcoTank, 35 cartuchos en una botella. Ahora la impresión económica viene en botella. Este regreso a clase. Compra una multifuncional Epson CL210, L355 o L455 con EcoTank y reclama gratis una resma de 500 hojas y una botella original de tinta negra Epson. Ahora sí les digo por qué estoy en Cine Colombia, y es que ya estamos muy cerca de la entrega de los Oscars, son este domingo. Por eso desde hoy hasta el viernes hablaremos de las películas más opcionadas para llevarse la estatuilla a Mejor Película. Comenzamos con Birdman. Birdman es una película estadounidense de humor negro dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, el mismo de Babel y Amores Perros, y protagonizada por el legendario Michael Keaton, quien interpreta a una decadente estrella de Hollywood que alcanzó la fama representando a un superhéroe conocido como Birdman. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed up comic strip? Ahora, con el paso de los años, su fama diluida entre los escándalos y los excesos, este actor busca regresar a las luminarias montando una obra de teatro en la exigente Broadway en Nueva York. En el proceso, su mente le juega una mala pasada y termina en una profunda polémica con su alter ego Birdman, quien le reclama la gloria de otros días. El descontrol, la necesidad de recuperar a su familia, las despiadadas exigencias del show business y poco de locura personal terminan desarrollándose en un film con el que Keaton asegura haber renacido como actor. Y con el que además ya reclamó el premio como mejor actor en los Globos de Oro. Con 9 nominaciones al Oscar, entre ellas la mejor película, mejor actor y mejor director, Birdman ya ha recogido más de 29 premios de la crítica internacional y se perfila, según los mentideros de Hollywood, como la gran favorita para la noche de los Oscar. Ya ha recaudado más de 84 millones de dólares y está en cartelera en Colombia. El departamento del Quindío es el mejor lugar para vivir en Colombia. Por sus encantadores paisajes, su calidad de vida y el metro cuadrado más económico del país, desde mañana hasta el domingo, vitrina de vivienda del Quindío en el Centro Comercial Santa Fe, Plaza Ecuador, en Bogotá. Si usted es de esas mujeres que les gusta tener lo último en cortes de pelo, hay una nueva tendencia y se llama Love. Para esta temporada, el corte Love, un bob más largo, está en furor y puede funcionarle a cualquier mujer. Sin embargo, si las mujeres tienen la cara como redonda, pues entonces hacer unos flecos que les generen ángulos, que les generen sombras. Las celebridades también han dejado crecer su pelo justo a la altura de los hombros. Este es el caso de la cantante Taylor Swift o la nominada a los Oscar Felicity Jones, cuyo corte, aunque similar, difiere en el color. En balayage, en degradé, para que sea como tema de luz, tema de reflejos, y también vienen pues los tonos parejos. Puede lucirse desordenado, rizado o liso. Hoy me despido desde el Cine Colombia del Centro Comercial Gran Estación, deseándoles una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Comienza la lucha por la rectoría de la Universidad Nacional. 2. La Alianza Verde escoge triunvirato para decidir sobre el candidato a la alcaldía. 3. Petición internacional al ministro de Hacienda. Y tengo ñapa. Surge el primer candidato para la Fiscalía General de la Nación. 1, 2, 3 y mi ñapa candidata después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. Arranca la puja por la rectoría de la Universidad Nacional. En la actualidad, al rector lo elige el Consejo Superior Universitario, integrado por representantes de los docentes y los estudiantes.
y ya comenzó en firme el proceso de selección para el periodo 2015-2018. Aunque las postulaciones se han manejado con el más absoluto hermetismo, este es el año en el que se ha inscrito el mayor número de candidatos, 8 en total. El actual rector del centro educativo, el matemático Ignacio Mantilla, quien ejerce el cargo desde el año 2012, aspira a la reelección. La lista de aspirantes la conforman el ingeniero industrial Jorge Hernán Cárdenas Santamaría, hermano del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, y quien ejerció como vicerrector de la Universidad Nacional en 1990. El sociólogo y antropólogo Fabián Sanabria, quien ha estado vinculado como docente y decano a la Nacional. El historiador y antropólogo Óscar Almario García, vicerrector de la sede de la Nacional en Medellín. Mario Hernández, historiador y docente de la Nacional. Carlos Agudelo, ingeniero forestal que labora en la sede de Medellín. Finalizan la lista de aspirantes los académicos Carlos Ruiz y Fred Manrique. Hoy los 8 aspirantes definieron a puerta cerrada las reglas de juego para la elección, que se realizará el próximo 25 de marzo. Apuesto a que no habrá reelección y que el nuevo rector estará entre Jorge Hernán Cárdenas y Óscar Almario García. 2. El partido Alianza Verde, que reúne a los verdes de Enrique Peñalosa y a los progresistas del alcalde Petro, se pusieron de acuerdo para decidir quién va a ser el candidato de esa coalición a la alcaldía de Bogotá. Integraron un triunvirato formado por Carlos Vicente Herrú, Antonio Sanguino y el mismo Peñalosa. Los 3 se reunirán mañana para discutir a quién postularán para la alcaldía de Bogotá. La participación de Peñalosa en ese comité supone una primera definición sobre su futuro. No será candidato a la alcaldía de Bogotá por el partido de la U ni por ninguna otra colectividad de la Unidad Nacional. Los nombres sobre los cuales el triunvirato discutirá como posible candidato son: primera opción, uno de los 3 del triunvirato. Segunda opción, una alianza con Rafael Pardo. Tercera opción, una alianza con Clara López. Cuarta opción, contratar una encuesta entre varios precandidatos y acoger al ganador o ganadora. Habrá humo verde el 25 de febrero. 3. El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas recibió hoy con sorpresa otro reconocimiento a su gestión. En medio de un acto en la Casa de Nariño, la directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Alicia Bárcenas, le pidió al ministro Cárdenas que lidere la Conferencia Latinoamericana de Financiamiento para el Desarrollo. Lo que significa esta petición es que nada menos que una de las más importantes dependencias de la Organización de Naciones Unidas le está confiando a Colombia y a su ministro de Hacienda el diseño de las políticas económicas de América Latina y el Caribe para la próxima década. ¿Qué tal el tamaño de la responsabilidad, pero sobre todo la dimensión de la propuesta? Y tengo ñapa. Faltan varios meses, pero el país político ya comenzó a hacer cábalas sobre el nuevo fiscal general de la Nación. En el Congreso se está hablando de un nombre. Las siguientes son sus señas. Nació en Bogotá. Es abogado y economista de la Universidad Javeriana, donde se especializó en Derecho Comercial. Ha ocupado altos cargos tanto en el sector público como en el sector privado. Entre 1997 y 1999 fue ministro del Interior. Del 95 al 96 estuvo al frente de la Embajada de Colombia en Francia. Fue ministro de Justicia del 93 al 95. Se desempeñó como subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo de 1991 a 1992. Integró entre el año 90 y el 91 la Junta Directiva del Banco de la República. De 1987 al 90 estuvo al frente de la Superintendencia Bancaria y del 85 al 87 fue superintendente delegado para instituciones financieras. Entre 1980 y 1985 se desempeñó como vicepresidente jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá. Del 79 al 80 fue superintendente delegado de sociedades. Es catedrático y autor de numerosas publicaciones jurídicas. Dirigió la especialización en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana.
¿Más pistas? Usa gafas, es muy cercano al presidente Santos, trabaja a su lado. ¿Más? Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamil con el doctor Duncan Ross, médico director de Quimera Labs, ¿usted cree que es bueno que Bogotá tenga una clínica para la aplicación de células madre? Sí, 95%. No, 5%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CNI La Noticia.